titulares, la bebé venezolana que fue separada de sus padres en Estados Unidos finalmente regresó al país. El Ministerio Público de Venezuela confirmó la detención del abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea. 2 adolescentes asesinaron a un niño de 11 años en el estado Anzoátegui. El ejército de Ecuador desplegó 1.500 soldados para combatir la guerrilla colombiana. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión, Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja. Comenzamos. Este miércoles se anunció la llegada de la bebé venezolana de 2 años, que había sido separada de sus padres, quienes fueron deportados de Estados Unidos. La niña arribó en el vuelo 22 que ingresó este miércoles en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, del estado La Guaira, con 225 connacionales como parte del Plan Vuelta a la Patria. La información la dio a conocer el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, quien destacó que a las 11:05 de la mañana se produjo el desembarco de 226 migrantes, incluyendo 7 niños, 37 mujeres y 182 hombres, elevándose a 4.157 la cifra de compatriotas que han retornado a territorio venezolano. El martes, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos había dicho que la niña se encontraba con una familia de acogida y que la medida de separarla de sus padres se había tomado para proteger a la menor de las supuestas actividades delictivas cometidas por sus progenitores. La niña de 2 años finalmente se reencontró con su madre y su abuela en el Palacio de Miraflores, donde fue recibida por el presidente Nicolás Maduro. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas teme que los venezolanos que fueron deportados a El Salvador estén en situación de desaparición forzada. La portavoz del organismo internacional, Liz Throssell, indicó que su inquietud es porque hasta la fecha las autoridades estadounidenses y de El Salvador no han publicado las listas oficiales de los detenidos y su situación legal sigue sin estar clara. Además, señaló que no se sabe en qué circunstancias se encuentran los venezolanos que fueron enviados al centro de confinamiento del terrorismo y temen que se les esté violando sus derechos fundamentales. Según datos citados por la portavoz, entre el 20 de enero y el 29 de abril, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos a distintas partes del mundo, entre ellos los más de 240 venezolanos enviados a El Salvador en virtud de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, siendo señalados como presuntos miembros de grupos criminales. Agregó que a muchos de los migrantes no se les informó la intención del gobierno norteamericano de deportarlos para ser detenidos en un tercer país. Estos no tuvieron acceso a un abogado y no pudieron recurrir a la legalidad de su deportación antes de ser expulsados. La ONU asegura que varios derechos fundamentales están en cuestión, incluyendo el derecho a recibir garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección contra la tortura. El Ministerio Público de Venezuela confirmó la detención del abogado Eduardo Torres, quien es miembro del equipo de la ONG Provea, por su presunta vinculación en un plan para generar violencia en las elecciones del 25 de mayo. En redes sociales, el ente informó que Torres operaba a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana. Presuntamente era financiada por agentes extranjeros y usaba talleres de formación como una fachada para organizar focos de violencia, incitar a la destrucción de centros electorales y difundir mensajes de odio contra las autoridades nacionales. Estos mensajes eran difundidos de forma pública a través de redes sociales. En el caso hay otras personas involucradas que ya han sido identificadas y son solicitadas por los organismos competentes.
Torres fue presentado ante un tribunal. Le dictaron una medida privativa de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir. Abogados que llevan el caso de investigación contra la fiscal Luis Ortega Díaz y el exministro Miguel Rodríguez Torres incluirán testimonios de otras presuntas víctimas de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Según indicó Javier Piero, abogado de los afectados, la investigación fue iniciada en España el pasado 5 de mayo, tras la querella interpuesta por la venezolana Dulce Bravo, refugiada en Argentina desde 2013, quien reúne evidencias para demostrar los episodios de tortura a las que fue sometida. Piero informó que Rodríguez Torres se presentó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en Madrid y se dio por enterado que hay una causa abierta en su contra. Los abogados argumentan que las acciones de Rodríguez Torres y Ortega Díaz podrían constituir delitos de lesa humanidad, tipificados en el artículo 607 del Código Penal Español, así como delitos de tortura y contra la integridad moral. Por su parte, el magistrado Antonio Piña señaló que los hechos denunciados presentan indicios de una posible infracción penal, ya que ante la falta de determinación precisa sobre la naturaleza de los delitos, el juzgado ha decidido iniciar una investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar el procedimiento legal aplicable. En materia de economía, el Banco Central de Venezuela anunció que aumentó la intervención bancaria de divisas tras aportar $80 millones a la banca nacional. La acción se ejecuta con el objetivo de regular el tipo de cambio oficial y estabilizar la oferta de divisas en el mercado. Por tanto, con esta nueva intervención cambiaria de $80 millones, superando con creces el monto invertido durante el mes de abril y representando un aumento de $30 millones, lo que equivale a un 60% en comparación con la intervención cambiaria anterior. Destacan que solo en lo que va de año han introducido 1.119 millones con el fin de estabilizar la moneda. Así lo indicó un artículo del medio especializado Banca y Negocios, en donde indican que en lo que va del 2025 el dólar oficial y paralelo han experimentado una importante alza, resaltando precisamente que el oficial ha acelerado con la intención de ajustarse a la paridad de equilibrio que denota el mercado nacional. En sucesos, 2 adolescentes asesinaron a un niño de 11 años en el estado Anzoátegui para no pagarle por un trabajo que el menor realizó para comprar un regalo del Día de las Madres. El hecho se registró el pasado domingo 11 de mayo en el sector Tricolor, avenida Cumanagoto de Barcelona, estado Anzoátegui, cuando los adolescentes apodados El John y el Acapela, de 16 y 17 años respectivamente, cegaron la vida de un menor de 11 años de edad y estudiante de quinto grado, quien había aceptado tomar el trabajo de limpiar un patio de una vivienda para obtener dinero y comprarle un obsequio a su madre. Dado que el niño no llegaba a su hogar, la madre del menor salió en su búsqueda y se encontró con uno de los atacantes, que le confesó lo ocurrido y la llevó al lugar en donde se encontraba el niño con un golpe en la cabeza propinado con una piedra, lo que ocasionó su muerte. Se conoció que el brutal ataque se produjo cuando los adolescentes se negaron a darle el dinero prometido por el trabajo. Tras confesar el crimen, ambos menores fueron presentados ante el Ministerio Público. Autoridades arrestaron a 6 funcionarios del 6CPC del estado Táchira por su presunta vinculación con el tráfico de drogas desde Colombia. Luego de un operativo especial que se extendió por 3 meses y que involucró a diversos organismos de seguridad, se practicó la aprehensión en flagrancia de los funcionarios Oneide Dugarte, José Daniel Moncada, Jefferson Sierra y el civil Javier Calaza, cuando transportaban por la trocha de Colombia hasta Venezuela un total de 170 panelas de cocaína de alta pureza. La información fue dada a conocer por el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 6CPC, Douglas Rico, quien señaló que además las pesquisas permitieron la detención del comisario Luis Revilla, los detectives José Castro y Daneiber Guerrero. También identificaron como implicados en esta investigación a los oficiales Jefferson Ramírez, Jordi Valera, José Peña y José Gregorio Rincón, y buscan activamente a José Gregorio Labrado, quien posee registros policiales y doble nacionalidad. Por otra parte, resaltó la labor de quienes se dedican a investigar y poner en alto la función policial con operaciones que dignifican el trabajo de los organismos adscritos al Ministerio de Justicia y Paz. Funcionarios de seguridad de Venezuela detuvieron a 3 hombres de nacionalidad brasileña por transportar material bélico.
El reporte del destacamento 642 de la Guardia Nacional Bolivariana informó que el material estaba escondido en el doble fondo de un asiento de un vehículo. La detención se realizó en un punto de atención al ciudadano ubicado en San Ignacio de Yuruani, en el estado Guayana Esequiba. Los sujetos fueron identificados como José Lima de Araujo, Ailton Florencio de Araujo y Ronianis Oliveira Costa, catalogados como integrantes del grupo delictivo llamado Los Dorados. Los ciudadanos fueron presentados en el Ministerio Público, donde se les abrió un procedimiento por la presunta comisión del delito de posesión ilícita de municiones. En otro procedimiento realizado en el estado Zulia, detuvieron a Alexander José Perales Martínez, quien presuntamente es integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Fue entregado a la Fiscalía por posesión ilícita de material de guerra. Más de 1.500 soldados ecuatorianos fueron desplegados en la frontera con Colombia para luchar contra la guerrilla de ese país. Familiares y compañeros de clases de 2 niñas asesinadas en Sinaloa exigieron el cese de los enfrentamientos que ya han dejado 39 niños fallecidos en el estado mexicano desde septiembre. Y ese martes falleció el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, quien se hizo mundialmente reconocido por su lucha anticonsumo. Repasemos esas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Ecuador desplegó más de 1.500 militares en un área amazónica para localizar a disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC, que mataron a 11 uniformados durante una operación contra la minería ilegal. El hecho también dejó un soldado herido y un guerrillero muerto, quien fue identificado como alias Compadre, comandante de la organización criminal en Ecuador. Según el ejército, el individuo era responsable del control de actividades ilícitas de minería ilegal en el país, así como del cobro de extorsiones a los mineros que operan en la región. Además, tenía a su cargo unos 30 hombres y mantenía relación con la banda ecuatoriana Los Lobos. Familiares y compañeros de escuela homenajearon el lunes a 2 niñas asesinadas en el estado de Sinaloa y exigieron el fin de la violencia que sacude a esa región del noroeste de México. Las niñas de 9 y 11 años murieron el 5 de mayo al quedar atrapadas en un enfrentamiento entre miembros de la militarizada Guardia Nacional y la Fiscalía con un grupo armado. La balacera en la que murieron las niñas se produjo en el municipio del Chapo Guzmán y otros capos del cártel de Sinaloa, según las autoridades. Además, en el tiroteo también resultó herido un menor de 12 años, así como sus padres y 2 familiares más. Al menos 39 niños han sido asesinados y 97 están desaparecidos desde el inicio de la guerra del cártel, según datos del defensor del pueblo local. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica, referente de la izquierda latinoamericana y famoso en el mundo por su prédica anticonsumo, murió el martes a los 89 años. El exmandatario que gobernó Uruguay de 2010 a 2015 había revelado a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se había extendido y que no se iba a realizar más tratamientos. Exguerrillero durante la década de 1960 y principios de los 70, Mujica estuvo 12 años preso, la mayor parte durante la dictadura cívico-militar, sometido a duras condiciones de reclusión. Hasta el final de sus días, Mujica vivió en su humilde casa en el campo en la periferia de Montevideo, la misma que se rehusó a abandonar durante su presidencia. El ejército de Israel entrará con toda su fuerza en la Franja de Gaza en los próximos días. Así lo anunció el martes el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien descartó cualquier escenario en el que su país detenga la guerra, exceptuando alguna tregua temporal para garantizar la liberación de rehenes. El jefe del gobierno israelí también habló de la posible reubicación de parte de la población gazatí en otros países, ya que según él más de la mitad de las personas se irá si se le ofrece la posibilidad de abandonar el enclave. El 5 de mayo, Israel anunció una nueva campaña militar sobre la Franja de Gaza, que contempla la conquista del territorio palestino, al tiempo que el ejército afirmó haber movilizado a decenas de miles de reservistas. El gobierno talibán de Afganistán añadió el ajedrez a su lista de actividades prohibidas en el país, ya que lo considera un medio de apostar dinero, lo cual está prohibido por la Ley de Prevención del Vicio. Las autoridades talibanes han impuesto progresivamente su visión rigurosa del Islam, prohibiendo ciertas actividades y deportes desde su regreso al poder en 2021.
En 2024 las competiciones de artes marciales mixtas fueron prohibidas porque el gobierno las consideró demasiado violentas, mientras que el cricket todavía se practica ampliamente, pero solo entre hombres. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Atención odontológica con precisión, pasión y experiencia. La doctora Kelly Romero, especialista en prótesis, odontología general y estética. Visítala en el Centro Empresarial La Cascada, nivel 2, consultorio 217. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Los que saben de pintura tienen una sola casa, Pinta Casa. Nos encontramos en el Centro Comercial Cepán, nivel planta baja. Visítanos. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Beirú, pastelería, panadería, lunchería y mucho más. Nos encontramos en el Centro Comercial Los Altos, nivel planta baja.